Pasaron 48 horas de las elecciones del domingo, siguen las repercusiones y por supuesto los análisis. Por eso ya mismo estamos saludando en esta segunda edición de Noticias a Juan Coureles, analista, consultor político, y está con nosotros. Juan, bienvenido, ¿cómo estamos? Bien, muchas gracias. A ver, por supuesto, el análisis, una cosa es el domingo mismo con los resultados calientes y otro 48 horas después. Uno seguramente como consultor y analista que sos, es otra la visión, ya pensando más en octubre que lo que pasó el domingo. Sí, en menos de 20 días empieza la campaña, Bueno, oficialmente claro. la campaña para octubre, por lo tanto hay que tener rapidez de análisis y rapidez de reacción. Pero eso no tiene que significar ir a los tumbos ni improvisadamente, sino que Totalmente. tener en claro cuáles son los pasos a seguir. Creo que es importante que en estas horas, en todo caso, cada equipo de campaña se dedique a revisar cuáles eran las expectativas que tenían y qué es lo que pasó finalmente en las primarias y ajustar en función de eso las estrategias que seguramente ya tengan pensadas para octubre y eventualmente escenarios de balotaje. Temas que dejaron la elección del domingo, obviamente, fundamentalmente la confirmación de que no era una espuma que inventábamos algunos, lo de que Milei pisaba fuerte, a tal punto de hecho que superó Sí. las preocupaciones que teníamos. Uno se estaba preguntando, bueno, ¿va a pasar el 20? Sí, sí, lo pasó holgadamente, pero digamos, no en ningún momento dudábamos de que era iba a tallar fuerte y que se iba a ratificar esta visión que tenía Cristina hace unos meses de la elección de tercios, ¿no? De que Sí. efectivamente iba a haber tres competidores en condiciones de ganar la elección. Segundo tema se confirmó también que la participación fue baja. Ujú. Y eso da una ventana para pensar las estrategias a Bueno, octubre, porque si uno seguía por la historia electoral de las primarias, salvo en 2011, año en el cual, probablemente por la victoria tan abrumadora de Cristina en la primaria, y entonces en octubre votó un poco menos de gente, en todas las demás elecciones hubo un aumento de la participación de entre 5 y generalmente 10%. es al revés, menos gente en las primarias, más gente en la general. Exactamente. Y después ahí hay, bueno, algunos datos que con la lupa fina se puede predecir de qué espacios políticos pueden llegar a ser esos votantes, y eso tiene que formar parte del estudio y probablemente sean los votantes que puedan cambiar, a los que se pueda apelar. Es muy poco probable que haya cruces entre los votantes de Patricia Bullrich y de Javier Milei y también de Sergio Massa. Probablemente los de Grabois se consoliden detrás de la propuesta de Unión por la Patria, y los de Larreta, aunque existe alguna posibilidad que alguno se fugue por Unión por la Patria, la enorme mayoría lo más probable es que Claro. se quede en ese espacio político. El otro tema es, bueno, es la provincia de Buenos Aires se pudo sostener para el oficialismo. No hay que bajar los brazos ni creer que la elección está terminada, porque va a haber otro resultado en octubre, va a Sí. ser diferente, no digo mejor o peor, pero sí distinto. Y bueno, nada, frente a eso, evaluar también, tener una mirada puesta en cuál es el impacto que generó socialmente ver Totalmente. los números y los resultados. Bueno, Ahora, ¿a dónde podría focalizar la campaña del oficialismo? Digo, teniendo en cuenta la inflación, teniendo en cuenta el dólar, teniendo en cuenta la pérdida de poder adquisitivo. Digo, sabemos que buena parte del electorado decide su voto en relación a cuál es su situación. Sí, probablemente si opera muy fuerte la discusión retrospectiva de cuál es el balance económico, la elección sea complicada, y hay muchos indicadores en el estudio de comportamiento electoral que te indican que sí, que la economía pesa y fuerte en la decisión. Sin embargo, no es todopoderosa. Si vemos lo que pasó en 2019 en la Argentina, con un Macri que deja en octubre una situación económica bastante más acuciante que la que había en agosto, y que sin embargo, a pesar de eso, logra descontar y obtener un mejor resultado, eso te dice que el bolsillo no es lo único que opera. No digo que no opere, no digo que no sea muy gravitante a la hora de decidir, pero hay muchos otros factores que tienen que ver con lo identitario, con lo emocional, con lo afectivo, con lo prospectivo, con cómo uno se imagina para adelante. Y ahí, bueno, sí, depende mucho de la campaña y del mensaje que pueda dar el candidato. El fenómeno Milei, entre otros errores de percepción que vos marcabas al principio, hubo uno que a mí me llamó mucho la atención, del cual me siento parte inclusive, que era interpretar que era un fenómeno meramente porteño o del Gran Buenos Aires. Bueno, sacó 17% en Capital y más del 35% en el promedio del resto de las provincias, ganó
tremendamente diferencia con las provincias. ¿Ahí qué pasó? ¿Cómo se explica que inclusive provincias con tradición peronista, con gobiernos peronistas, Milei pueda haber ganado? Nosotros veníamos avisando que eso iba a pasar así, y discutiendo mucho, porque efectivamente en los resultados locales, los armados territoriales que había armado Milei, que había organizado o propuesto Milei, o su partido político, no habían tenido ningún tipo de buen resultado. Así que, bueno, una cosa es votar a gobernador, otra cosa muy diferente es votar a presidente. Digamos, no hay que mirar, los resultados no son extrapolables. Bueno, había toda una discusión, saldada esa discusión. Digo, sí, efectivamente hay un malestar que no es del área metropolitana nada más. Antes bien al contrario, diría que ese malestar y esa falta de representación política es menos grave en el área metropolitana que en otros lugares del país. Y ya lo habíamos visto en 2021. El resultado electoral en su conjunto, a nivel nacional, del Frente de Todos, había sido mejor en la provincia de Buenos Aires que en el resto del país. Aunque se perdió la provincia de Buenos Aires, en los demás lugares se había perdido por más. No es algo que haya pasado este año, digamos, no es algo que viene sucediendo y que incluso viene sucediendo hace más años. Vuelvo a la elección de 2019, cuando uno repasa esa victoria contundente de las primarias por 16 puntos y cómo achica Macri a 8 para octubre, se explica sobre todo en el resto de las provincias argentinas. Yo creo que eso no va a cambiar mucho de acá a octubre y que en todo caso el esfuerzo del oficialismo, si quiere recuperar puntos, va a tener que nuevamente destinarse a el lugar donde tiene mayor base de representación. Lo que, bueno, es una decisión política, ¿no? Juan, volviendo a este fenómeno Milei, de este más de 30% que obtuvo en las primarias, yo ayer escuchaba mucha radio, escuchaba muchos oyentes, votantes de Milei, esa fue la propuesta de esa radio, yo estaba escuchando AM, y le preguntaban por qué lo votaste. Por lo menos 3 o 4 oyentes dijeron, no pensé que iba a ganar. Y me llamó poderosamente la atención. Me acordé de lo que yo había escuchado y se lo voy a preguntar a Juan cuando venga hoy al mediodía. Sí, puede, sí. No pensé que iba a ganar. Sí, bueno, pero eso también hay dos maneras por un lado es bueno, y ahora que sabés claro, que puede pasar, hay que verlo, no puedo contestarlo. Estamos haciendo investigaciones ahora post-electorales a ver qué pasó, porque efectivamente esto impacta y genera es nueva información que la gente procesa y frente a esa nueva información saca nuevas conclusiones, ¿no? Como hacemos todos. Pero por otro lado, lo que demuestra es algo que yo discuto mucho con clientes, con colegas. La gente no. El concepto del voto útil, de que uno vota. O que vota a ganador, sí, o que vota en función del cálculo de lo que yo creo que sirve y que no funciona así. No funciona así. Hay mucha gente que vota simplemente de una manera expresiva, otra que vota en contra de. Digo, no hay factores monocausales que determinan en ninguno de nosotros por qué votamos a quién votamos el domingo. Bueno, y esto es otra prueba de eso. Ahora sí hay un voto bronca. Digo, ¿bronca hacia quién o hacia qué? Sobre todo porque además creo que hay alguna identificación con el candidato. Digo, uno lo ve en su aspecto y en su forma de manejarse a Milei y digo, ¿en dónde se identifica el electorado con Javier Milei? El voto bronca en la cuestión local está presente, tiene que ver con el malestar económico, fundamentalmente con un malestar económico que lleva muchos años, que después está cruzado por otros factores que son más de visiones culturales, de identificaciones de distinto tipo con distintos tipos de valores. Pero lo central es la incapacidad de mostrar un horizonte de progreso personal en lo económico, ¿no? Y eso está muy presente. Un datito. Alguna de las principales correlaciones que hay entre indicadores económicos y el voto es la evolución de la pobreza. Cuando sube, el oficialismo pierde las elecciones presidenciales y ahí viene pasando de 1983 para acá. Entonces tampoco se puede inventar demasiado frente a los datos de la realidad. Después hay un fenómeno que es hasta global, ¿no? Que tiene que ver con una insatisfacción con la representación política, que no está pasando solamente en Argentina. Digamos, no es casualidad que Milei tenga, digamos,
ya desde lo estético, cuestiones en común con los Trump, con los Bolsonaro, con los Boris Johnson. Son fenómenos que están atravesando la política occidental, las democracias occidentales, que bueno, es un debate que capaz me queda grande, pero yo asocio no solamente con la cuestión, con la tensión económica que está viviendo Occidente frente al avance de China, sino también con el nuevo ecosistema mediático, la fragmentación de las audiencias, de los públicos y la imposibilidad de instalar un mensaje que sea que logre cierta pretensión de hegemonía, ¿no? Eso lleva a simplificar muchísimo las propuestas políticas y las ofertas, a tal punto que, bueno, uno puede decir cualquier cosa que nadie se entera, y mientras más alto lo diga, más capacidad tiene uno de expresar algo. Juan, recién Raúl te preguntaba, ¿no?, sobre esta victoria de Javier Milei, que uno lo veía más generando una buena elección en Capital o en provincia de Buenos Aires, pero hizo una muy buena elección en todo el país. Vamos a compartir esta imagen, este mapa, que grafica un poco lo que vos estabas recién diciendo, ¿no? Así ha quedado la República Argentina desde el domingo pasado, hace 48 horas, que los colores del país en cuanto a lo político, a ganadores y perdedores, ha quedado de esta manera, ¿no? Sí. Yo creo que esto no se va a confirmar en octubre, creo que va a cambiar mucho, porque todas las elecciones de octubre varían mucho los resultados respecto de agosto. No digo, depende que sea para mejor, digo claro, que varían, ¿no? Si vemos 2015, el que ganó las primarias, Daniel Scioli, con quien campaña de la que yo participé, perdió finalmente la elección y ganó con el 38% la elección de agosto, no con el 30%, ¿no? En 2017 Cristina fue candidata a senadora, ganó la primaria contra Esteban Bullrich y la elección de octubre la pierde, es decir, dio vuelta. 2019, otra campaña de la que participé, ganamos por 16 puntos las primarias contra Mauricio Macri con Alberto Fernández y después achicó a 8 puntos. Y después 2021 fue un fenómeno de menor impacto porque hubo muy poca participación, pero frente a todos achica la diferencia entre las primarias y octubre. ¿Por qué eso va a cambiar ahora? Digo, va a variar. Y en esa variación, que no tiene que ver con gente que cambie su voto, sino con gente que no participó y empieza a participar, bueno, hay algo para hacer, ¿no? Te pregunto desde el punto de vista también de la economía, porque se intentó instalar, digo se intentó, porque me parece que falló el tema de que acá se votaban dos modelos. Era a favor de uno o a favor del otro modelo. No parece que los resultados reflejaran eso. Pero además, el tema del descontento, la insatisfacción con la situación económica, la pregunta es cómo se refleja o cómo se vota, porque Milei lo que está diciendo, ya lo dijo durante la campaña y ayer y hoy insistió en este punto, se sienta a negociar con el Fondo Monetario Internacional diciendo, yo no tengo problema con el fondo si mi plan es mucho más duro que el del fondo. Puede hacer un ajuste mucho más brutal. Ahora, ¿eso atrapa? ¿Eso atrae voto? Para alguna gente que siente mucha impotencia y cree que ya hay que romper todo y empezar de nuevo, eso le puede resultar atractivo. Para gente que nunca vivió los efectos de las crisis pasadas, también. Hace poco me llamó mucho la atención, hicimos en la consultora un estudio, una pregunta, que era ¿qué crisis es más grave, la de 2001 o esta? Y nos sorprendió muchísimo que solamente menos de un tercio de las personas contestaron la de 2001. Y es incontrastable desde lo social, desde lo económico, es incomparable una con otra. Bueno, pero esa ya pasó. Y esa no la está sufriendo y ya se superó. Y entonces, ¿qué significa mejor o peor? ¿Qué significa? Y más de uno no la vivió. Muchísima gente no la vivió. ¿Y qué es más grave y qué es menos grave? ¿Qué sé yo? Digamos, empieza a ser más relativo, ¿no? Bien, Juan Courel, gracias por haber venido, un placer, ¿eh? Muchas gracias. Seguimos.